Muy buenos días para todos. Días. Días. Un feliz sábado. Amén. La lectura en esta mañana la encontramos en Juan 17:3. Juan 17:3. Y dice así: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amén. 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 Bueno, pues ahí mismo, ¿verdad, Rincón? Ya estamos preparados. Vamos a entonces a elevar una oración al Padre para que nos bendiga en este día y que su palabra sea de vida para nosotros. Oremos. Padre amado, tú sabes, Señor, que a ti queremos adorarte. Y a pesar de todas las trabas y todas las cosas que nos impone el enemigo, sabemos que seremos vencedores. Nosotros estamos dispuestos y queremos que tú nos ayudes. Glorifícate, Señor, en este día. Que tu palabra pueda reconfortarnos, pueda llenarnos de paz y de alegría. Perdónanos, Señor, si faltamos, pero reconocemos que nuestros pecados pueden ser lavados por ti. Queremos, Señor, que eso pase. Así que en esta mañana, ten una bendición especial por todos, tanto los que estamos aquí como los que están en los templos adorándote. Padre bueno, danos un día excelente, danos un día de gracia, un día de libertad, como es este sábado que tú impusiste de la creación, que ordenaste y lo santificaste. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy buenos días. Feliz sábado para todos. Amén. En Salmos 84 dice: aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío, Dios mío, bienaventurados los que habitan en tu santa casa, perpetuamente te alaban. Mis amados, al igual que los gorriones y las golondrinas, en esta hermosa mañana de sábado, sean todos bienvenidos y bienvenidas a la sala de nuestro Padre Jehová de los ejércitos. Que en esta mañana podamos nutrirnos de su santa y divina palabra. Bienvenidos, bienvenidos. Amén, amén. Amén. Bueno, yo creo que Samuel Rincón está hoy gozoso. Y la familia Rincón, porque aparte de que estamos aquí, está la hermana que la vimos, que bueno, Dios la bendiga, participando. Está Miguel. Sí, hoy le toca a la familia Rincón y es un día especial. Mire cómo está la sonrisa de ese señor ahí. Mire cómo está la sonrisa de ese señor. ¡Feliz sábado! ¿Se escucha bien? Claro, claro. Se escuchó allá arriba. Ok. Señores, Sí, se escucha. hoy ha sido un día muy especial, muy bonito, aunque un poco nublado por este lado, pero el sol de Cristo resplandecerá. El sol Amén. tiene que salir hoy sábado. Eso es ley, batuta y constitución. Señores, vamos a darle paso al plato fuerte. Y tenemos en medio nuestro a un amigo, a un hermano, a un ministro, a un pastor muy querido mío, el pastor Ernesto Sánchez. Así que el tiempo es suyo, pastor. Gracias, Samuel, y gracias a los demás. Yo hace rato tengo aquí un problema. No me permite verlos a ustedes por alguna razón. Apenas vi a Samuel ahora y veo a la persona que parece que está en el control del Zoom. No veo su nombre acá. Solamente dice amigos de Betania debajo de su rostro. ¿Cómo te llamas? Si le puede ayudar. Algo pasa desde anoche. Esto no ha querido trabajar bien. Pero hoy se ve usted. Hoy estamos viéndolo, pastor. Hoy me ve, pero yo no veo a nadie. Aquí solamente veo la pantalla. Tiene que ponerlo en galería. Si está en la computadora, le da a ver como galería
y entonces tiene muchos cuadritos. Al lado de un cuadrito grande dice cambiar. No, nada de eso me está saliendo acá, ninguno de esos Pero cuadritos. bien, nosotros estamos viendo hoy. Ahora usted Pero, no Estamos viendo. bueno, es triste que no tengamos otra vez comunicación visual. Bueno, lo importante es que estamos aquí todos. Qué bueno, qué bueno. A ver si de alguna manera eso no me saca de concentración, el hecho de no poder verlos y creer que le estoy hablando solamente a la computadora. Muchas gracias por la invitación otra vez. Es un grandísimo privilegio compartir con ustedes unos minutos. Un tema muy fácil de comunicar. Nada nuevo les voy a traer. Es difícil traer algo nuevo a un hermano de la iglesia adventista. Siempre he sentido que nosotros, los adventistas, nos destacamos por tener bastante información en cuanto al mensaje que proclamamos. Si fuera por información, ya estamos listos para ir al cielo, porque información tenemos. Amén. Sin embargo, la información solamente no es suficiente. La salvación no la obtenemos por conocimiento. La salvación no la obtenemos por hacer ejercicios intelectuales y acumular otra vez información. La salvación es un don que viene de Dios y es por lo tanto importante el que nosotros estemos bien relacionados con el autor de la salvación, porque Jesús dijo en la lectura bíblica que ya fue leída por la hermana Rincón, que hace mucho no veía, Jesús dijo que la salvación depende de que conozcamos a Dios. Por eso le puse el título a la meditación de esta mañana, biografía. Lo hice con el propósito de, ¿cómo les diré? Lo hice con el propósito de evitar que ustedes hicieran el sermón antes de tiempo, porque ese es otro fenómeno que ocurre entre los adventistas. Un adventista, después que tiene 1 o 2 años de experiencia en la iglesia, desde que ve el título y la lectura bíblica y muchas veces el himno para comenzar, ya sabe de qué va a hablar el pastor o el predicador y hace su propio sermón. Y en ese ejercicio de hacer su propio sermón, a veces pasa por alto a alguna idea o expresión que el pastor tenía en mente traer a colación. Y yo sé que en ocasiones el sermón que hace el propio hermano que está sentado en su casa, en este caso, o en la banca de la iglesia, en algunos otros casos, es más importante, es más relevante que el propio sermón que el predicador trajo. Eso ocurre muchas veces. Usted está escuchando el sermón, usted tiene experiencia, hace su propio sermón y el suyo le funciona, le sirve más que el que se está ofreciendo detrás del púlpito. Eso podía ocurrir y puede ocurrir hoy. Y si ocurre, gloria a Dios. Qué bueno que eso pudiera ocurrir, porque entonces mi función sería inducirlo a usted que está escuchando a preparar su propio sermón y a encontrar con la ayuda del Espíritu Santo lo que le puede servir en su vida cristiana. Si mis puntos de vista le ayudan, gloria a Dios, porque ese es el propósito, que alguien, además de mí mismo, sea beneficiado con la meditación de esta mañana. Biografía. Si le pidiera a alguno de ustedes, y cualquiera tiene la libertad de hacerlo, aunque yo no lo pueda ver, si levanta la mano no lo vería, pero si alguno de ustedes quiere describir la palabra biografía desde su origen etimológico,
lo podía hacer con mucha facilidad sin ni siquiera consultar un diccionario, porque es una de las palabras que nosotros podemos describir con suma facilidad. Biografía. Viene directamente del griego. Se escribe, no, perdón, no quiero yo presumir acá de maestro de griego ni nada cercano a eso, pero la palabra viene del idioma griego. Bio, que significa ¿qué cosa? Vida. Vida. Y grafía, Que es la historia. escritura, muy bien. Así que una escritura de la vida, información de la vida de alguien. Y existen miles y miles y miles y miles de biografías de personajes que han conquistado algún espacio importante en la historia de la humanidad. Cuando estamos en la escuela, en los niveles primarios y secundarios, somos expuestos a muchas biografías. En nuestro país, la República Dominicana, seguro que todos ustedes en algún momento se encontraron con la biografía de Juan Pablo Duarte o de Juan Bosch o de Joaquín Balaguer o de otros autores, médicos, políticos, maestros como Salomé Ureña de Enríquez y etcétera, etcétera, hasta biografías de boxeadores, de peloteros, biografías de pastores. No sé si alguna vez han tenido en su mano alguna biografía de algún pastor de la iglesia, de esos hombres valientes del pasado que ya están descansando y que a alguien se le ocurrió informarnos en cuanto a su vida. Qué bien se siente cuando uno encuentra la biografía de un pastor que uno conoció personalmente, no a través de la información escrita, sino que pudo tener una relación con ese pastor. Yo tengo algunos de esos en mi memoria y cuando he visto algo escrito de ellos me da gozo, me siento muy bien. Por ejemplo, no sé cuántos años tienen ustedes en la iglesia. Algunos, por ejemplo, habrá conocido al pastor Felito Tavares de Higüey. Fue presidente de la Asociación Central por un tiempo, fue pastor de iglesia, fue misionero laico. Cuántas cosas interesantes en la vida de Felito Tavares. Ambrosio Peña no fue pastor, fue profesor de escuela primaria, fue profesor y director de colegio primario e intermedio, fue profesor de escuela secundaria, fue profesor en la Universidad Adventista Dominicana, fue un gran hombre de fe, hombre de Dios, Ambrosio Peña, que falleció. Escribió varios libros. No sé si todavía esos libros son honrados en nuestro país, en la República Dominicana. Pero el hombre tenía un conocimiento increíble, profundo de la Biblia e igualmente de los escritos de la señora de White. Es la única persona que yo escuché citar la hermana de White como él la citaba. Él citaba el nombre del libro, la página donde estaba la cita que él estaba haciendo alusión, el párrafo que contenía la información y en qué línea del párrafo estaba la información. Era increíble. Ese Ambrosio Peña. Si usted le hacía una pregunta por molestar, solamente para ver qué él iba a decir, si la hermana White hablaba de la cosa más tonta que usted pudiera imaginarse para molestarlo, y él decía, oh sí, usted puede encontrar en tal libro, en tal capítulo, en tal página, en tal párrafo, en la mitad del párrafo, ahí está. Y búsquelo. Allá estaba. Ese era un don de Dios. ¿Cómo una persona puede acumular tanta información literaria? Increíble. Ese fue Ambrosio Peña. Ya descansa hace mucho tiempo. No descansa en paz. Nosotros, ayer, cuando estábamos hablando de las brujas y esas cosas, recordé esa frase. A veces decimos descanse en paz,
a un miembro de la iglesia adventista no debe decir nunca descanse en paz, porque nosotros no creemos que los muertos están sufriendo en ningún lado, ni están gozando en ningún lado. Los muertos nada saben, así que ¿cómo vamos a decir descansa en paz? Pero bueno, Ambrosio Peña descansa y algún día cuando el Señor regrese lo llamará por nombres, es nuestra esperanza. Amén, que así Biografía, estudio de la vida de alguien. La biografía no nos permite con conciencia conocer a una persona. Nos puede dar información de esa persona. Nosotros podemos encontrar una biografía de Jesús y eso no indica que conocemos a Jesús. Alguna biografía de Dios, un poquito más difícil, de Dios el Padre. Cuando digo Dios el Padre, aunque sabemos que Jesús es Dios y que el Espíritu Santo es Dios también. Pero en la nomenclatura que usamos cotidianamente, en la mayoría de los casos, cuando decimos Dios, nos estamos refiriendo al Padre. Y si nos queremos referir a Dios el Hijo, sencillamente decimos Jesús o decimos Jesucristo, pero nuestra mente como que está condicionada para que cuando decimos Dios, es una referencia directa a Dios el Padre. Casi nunca nos referimos a Dios el Espíritu Santo. Decimos sencillamente el Espíritu Santo o decimos sencillamente Jesús, pero cuando decimos Dios estamos escogiendo al Padre, lo cual no está mal, no es un pecado, pero no debiéramos olvidar que Dios es un concepto, Dios en sentido general es un título. Y el concepto Dios incluye tres personas. A quien conocemos como el Hijo, a quien conocemos como el Padre y a quien conocemos como el Espíritu Santo. El Hijo, yo sé que hay un poco de controversia todavía. Esa controversia es bastante antigua, lo que está relacionado con esa forma de nombrar a la triunidad o trinidad, no importa, cualquiera de los dos términos son aceptables. El Hijo, Dios, el Hijo. Esa palabra Hijo nos hace pensar en una relación biológica entre dos personas. El Hijo, el Padre. ¿Quién fue primero? El Padre. Creció, se hizo adulto, se reprodujo y vino un hijo. Jesús no es el producto de una reproducción de un padre. Jesús es hijo de Dios solamente como un título asignado a él, como una parte de la divinidad, parte de la deidad, recibió el nombre de hijo. Nosotros sabemos eso, todo adventista lo sabe. Algunos no adventistas lo saben también. Sin embargo, ha habido una gran controversia con ese título que le damos a Jesucristo, que de paso Jesucristo es también un nombre adquirido solamente en función de su ministerio en este planeta, en la tierra. Cuando la divinidad decidió desarrollar el plan que ya se había establecido para salvar al hombre en caso de que cayera en pecado, como efectivamente ocurrió, entonces a esa parte de la divinidad, a ese ser de la divinidad, se le comenzó a llamar hijo, y cuando nació, cuando se convirtió en un ser humano depositado en el vientre de esa señorita María, entonces se le puso por nombre Jesús, que significa Salvador, que significa Redentor, el Cristo, el Mesías. Todo eso está solamente relacionado con nosotros por el plan que la divinidad hizo para rescatarnos. Pero Jesús, antes de ser Jesús, ¿cómo se llamaba? Dios. Y el Padre, antes de que conociéramos el título Padre, ¿cómo se llamaba? Dios. Y el Espíritu Santo, ¿cómo se llamaba? Dios. Y
y siempre han existido, aunque no siempre existieron con esos nombres. Muy bien. ¿Vamos bien o ya estamos un poco descarrilados? No, vamos bien, pastor. Espero que vayamos bien. Muy bien. Así que es muy importante para nosotros, para la humanidad, es muy importante, de extrema importancia conocer a Dios. Ya sea en la persona de Jesucristo, en la persona del Padre o en la persona del Espíritu Santo. Pero cuando digo conocer, no me estoy refiriendo a un ejercicio mental o a la acumulación de información, como por ejemplo lo que ofrecería una biografía. No es ese tipo de conocimiento al cual Jesús hizo referencia allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 17 y verso 3. Esta es la vida eterna. Vamos a leer otra vez el pasaje. Me encanta. ¿Lo tienen allá? ¿Abrieron sus Biblias? Sí. ¿Se lo saben de memoria? Seguro, casi todos lo saben de memoria, menos yo. Pero vamos a leerlo. A ver, ¿cómo dice? Esta es la vida eterna. La vida eterna. ¿Qué cosa es la vida eterna? Te conozcan a ti. A ti. El único Dios verdadero. ¿Y a quién más? A Jesucristo, a quien has enviado. A quien has enviado. Qué raro, no se menciona ahí al Espíritu Santo. ¿Se dieron cuenta? Sí, sí. Solamente se mencionan dos. Qué raro eso. Tal vez el tiempo nos va a alcanzar para claro que alcanza. Recordar el asunto, este misterio, y que allí no se menciona aparentemente al Espíritu Santo. La vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Aparentemente Jesús está haciendo referencia a ¿cuál de los tres? Al del medio. Al que conocemos como Dios el ¿qué? El Padre. Dios el Padre. Hay que conocer a Dios el Padre. Y además de a Dios el Padre, a Jesucristo. Era fácil conocer a Jesucristo cuando Jesús mencionó esas palabras, porque él estaba hablando a sus discípulos que ya a medida que el tiempo avanzaba en su relación con Jesús, iban teniendo más o menos una idea de quién era. Ustedes recordarán que un día Jesús, hablando con los discípulos, les dijo, como para probarlos: hey chicos, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Entonces uno de ellos dijo, bueno, algunos piensan que tú eres Elías. Elías, qué bien. Elías era una persona importante en el Antiguo Testamento, un profeta muy respetado, posiblemente el más respetado, especialmente por el hecho de que de todos los profetas que hubo, solamente Elías ascendió al cielo. Así que ese no era un profeta cualquiera. Pensar que Jesús podía ser Elías era como darle mucha importancia, como un alto reconocimiento, pero Jesús no era Elías. Era más que Elías. Pero el que dijo que Elías, o los que decían que Elías, pensaban que le estaban dando mucha honra. Al compararlo con Elías, no se daban cuenta que era aún infinitamente superior, mayor que Elías. Otros dijeron a Juan. A la sazón, ya Juan había sido asesinado por Herodes. Algunas gentes desarrollaron la historia de que Juan posiblemente había resucitado y andaba por ahí, a lo mejor era Jesús. No, Juan. Entonces, recuerdan, Pedro es el que da la respuesta correcta. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Wow, viniendo de Pedro, esa era una respuesta muy contundente. Los demás no podían creer que Pedro tuviera ese tipo de conocimiento. Y Jesús le dice, wow, Pedro, increíble, eso no pudo haber venido de ti. El Espíritu Santo te lo dijo.
¿Cómo Pedro llegó a la conclusión de que Jesús era el Hijo de Dios? Posiblemente, además de que el Espíritu Santo se lo dijera, Pedro venía observando a Jesús. ¿Recuerdan? Pedro venía observando las acciones, el mensaje, lo que Jesús predicaba. Este Señor no predica como un mero hombre, como un hombre cualquiera. Aquí hay algo. Y Pedro da la respuesta certera, la correcta. Tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios. Pero todavía los discípulos en general no tenían un conocimiento apropiado de Jesús, ni de Dios el Padre. Y en vista de que ellos no tenían ese conocimiento apropiado, su salvación estaba en peligro. ¿Por qué razón? Porque Jesús dice que la vida eterna depende de ¿qué? De que conozcamos a Dios. Al Padre. Wow, increíble. Así que, hermanos, Jesús está diciendo aquí que la vida eterna no depende de qué tan buena gente yo pueda ser. Y no quiero que nadie se acelere y comience a pensar con mucha rapidez y concluya que este pobre viejo que soy yo, que llame José Viejo, Samuel, llame José Viejo, les está diciendo o les está sugiriendo que no hay que buscar la santidad. No, yo también leí Hebreos 13, como ustedes lo leyeron. Y 13:14 también lo leí, como ustedes lo leyeron. Buscar la paz con todos y la santidad. ¿Recuerdan ese pasaje? Buscar la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Yo creo eso, así que nadie se confunda. Pero Jesús dice que la vida eterna depende de conocer a Dios. Y Jesús estaba entre ellos para dar a conocer a Dios. Y después de pasar cierto tiempo con los discípulos, viene uno de ellos. Ay, qué cosa. Qué coraje le dio a Jesús cuando uno de ellos, después de pasar cierto tiempo juntos, viene con su carita de lo más simpática. Vamos a decir, aunque los dominicanos decimos otra cosa, ¿no? Viene con su carita de lo más simpática, se acerca a Jesús y le dice: hey, Señor, muéstranos al Padre. ¿Recuerdan eso? Sí, claro. Está en San Juan capítulo 14 y verso 8. Muéstranos al Padre. Yo me imagino, hago una representación mental de la actitud de Felipe, de su pensamiento previo a esa petición de que les mostrara al Padre. Me imagino a Felipe diciendo: wow, este sí es una persona con la cual me gusta estar. Oh, pero qué lindo, qué manso, qué humilde, qué bondadoso, qué tierno, qué compasivo, qué amable, qué perdonador, para nada rencoroso es Jesús. Muy diferente a la manifestación, a la teofanía que tuvimos en el Antiguo Testamento con un Dios que lanzaba rayos y fuego consumidor y mandaba plagas a las personas. Este sí es un poco más agradable y podemos acercarnos a él con confianza. Y hasta nos da unas palmadas en la espalda y nos anima. Y cuando estamos asustados, elimina la causa que ha producido miedo, como cuando estábamos en la barca y había una gran tormenta y pensábamos que nos íbamos a ahogar. Pero este Jesús, con toda calma y con ese poder increíble que tiene, calmó la tempestad y hubo una grande bonanza. Tal vez podíamos aprovechar
la cercanía que tenemos con este Jesús, que yo estoy creyendo que sí es hijo de Dios y nos podría mostrar a Dios el Padre. No había peligro en acercarnos al Padre a través de Jesús. Eso es legítimo pensar de esa manera. Jesús dijo que Él es el camino. Así que Felipe no estaba pensando del todo mal cuando Jesús le dijo, muéstranos al Padre, porque previamente a esa declaración o a esa petición de Felipe, Jesús había dicho, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Es en ese contexto que Felipe le dice a Jesús que le muestre el Padre. Así que, perdón, la petición no estaba del todo descabellada. Sin embargo, Jesús parece molestarse con esa petición. En el verso 9, Jesús le contesta, pero Felipe, imagínense que Jesús era dominicano. Por un momentito. A ver, si hay un dominicano ahí, dígame, ¿cómo Jesús le hubiera dicho a Felipe? Oh, pero, ¿y tú ahora que estás preguntando esto? Sí, exactamente. El dominicano Jesús así hubiera dicho. ¿Alguien más? ¿Cómo Jesús hubiera dicho? ¿Y en qué planeta que tú vives? Bueno. ¿En qué planeta, verdad? Qué interesante. Le hubiera dicho, te pasaste, Felipe, te pasaste. Qué bonito, ¿verdad? Eso es traer vida. Eso es traer vida a la palabra de Dios, a la historia, como pasó. Que Jesús hubiera sido dominicano y no está muy lejos de cómo Jesús le contestó a Felipe, de cómo le hubiera contestado un dominicano. No está muy lejos. Porque miren cómo le dice, y tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía tú ni me has conocido, Felipe. Qué bonito. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo entonces tú me preguntas que te diga? Ya lo viste. Con mirarme a mí ya viste al Padre. Oh, me imagino ahora a Felipe. Imagínense ustedes ahora a Felipe. ¿Qué haría Felipe? Se ponen la mano en la cabeza. ¡Qué bruto he sido! No me había dado cuenta. Yo tenía un concepto tan diferente del Padre que no me había dado cuenta que tú eres igualito, parecen gemelos. El carácter de Jesús, igual que el carácter del Padre. Que Jesús era bondadoso, mi Padre también. Que Jesús es perdonador, al que le llevaron la mujer esa que encontraron en el pleno acto de adulterio y le llevan desnuda a los pies de Jesús con el propósito de que él lanzara por lo menos una maldición en contra de ella, y Jesús, en lugar de maldecirla u ordenar que la sacrifiquen a pedradas, lo que dice, ¿y dónde están los que te estaban acusando? No, se fueron. ¿Sabe? Yo tampoco te condeno. Usted puede pensar que el Padre es así como Jesús. Que cuando usted, hermano o hermana, joven o adulto, señor o señorita, de 10 años, de 12, de 18, de 20 o de 90 años, es sorprendido en un pecado, Jesús no lo manda al infierno, sino que le dice, te trajeron a la mala. Esa señora no llegó a Jesús por su propia voluntad, porque estaba arrepentida de lo que había hecho. A ella la empujaron, no con el propósito de que se arrepintiera o consiguiera perdón, sino con el propósito de que la condenaran. Pero Jesús, en lugar de condenarla, lo que dice es, no, yo no te condeno, vete. No peques más. Jesús no estaba poniéndole un sello a la vida pecaminosa de esa persona. No nos confundamos con eso. Jesús no hizo eso. Nos dijo, no, realmente, no importa, sigue haciendo lo que estás haciendo.
Está bien, la sociedad critica, pero no mantiene, o la sociedad lo critica, pero lo hace de todas maneras. Así que no te preocupes, que son unos chismosos. Eso no fue lo que Jesús hizo. Pero Jesús tampoco hizo como a muchos de nosotros, miembros de la iglesia, pretende o quiere que Jesús haga. No, el que hace eso es el diablo. El diablo vino para destruir. Y a nosotros nos encanta destruir. Y cuando nosotros estamos empleados en la campaña de destruir personas, estamos demostrando que no conocemos a Dios. Cuando Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pregúntense ustedes, ¿qué es la cosa que la gente había visto de Jesús? ¿Qué había visto Felipe de Jesús, que se atrevió a apoyarse, a esconderse detrás de Jesús para acercarse a ese ser que Felipe pensaba que era algo sumamente terrible, peligroso, destructivo? Pero con Jesús tengo la posibilidad de acercarme sin ser exterminado. Así que Jesús, muéstrame al Padre, por favor. Sí. No. ¿Qué pasa? Yo soy igual que Él. Él es igual que yo. Ese es mi Padre, tal como yo soy. ¿Tú piensas que soy manso? Él es manso. ¿Piensas que soy amable? Él es amable. ¿Piensas que soy perdonador? Él es perdonador. ¿Piensas que no soy rencoroso? Él no es rencoroso. ¿Piensas que tengo poder? Él tiene poder. Ese es mi Padre. Y a ese nosotros tenemos que conocerlo. Conocer al Padre. A veces nos encontramos con muchas limitaciones en nuestro intento, en nuestra búsqueda de Dios, y nos contentamos con conocimiento intelectual, pero no con conocimiento experiencial. Es muy diferente. El conocimiento intelectual lo podemos obtener a través de la doctrina. Y usted puede saberse la Biblia de memoria. Conocí a un viejito dominicano que, según las malas lenguas, ay, cómo se despertaron, ¿verdad? Voy a decir el chisme feo del viejito dominicano, ¿no? Es un chisme bonito. Según las malas lenguas, él se sabía el Nuevo Testamento de memoria. ¿Qué les parece? Wow. Y cuando murió ese viejito, murió de rodillas en una larga oración. La gente estaba acostumbrada a saber que él oraba largo, y el viejito tenía tiempo de rodillas orando, y la gente no se daba cuenta que ya había fallecido. Había muerto de rodillas orando, conversando con Dios. Para los que no recuerdan la historia, como es una historia bonita, que no dice nada en contra de él, les puedo decir el nombre. Si algún dominicano de los presentes lo recuerda o lo reconoció, oyó hablar de él, era el hermano Lucas Villa, de la iglesia central, que está en la avenida Mella, la original, la iglesia central original, la vieja, que estaba o está al lado del banco. Ese hermano Lucas Villa, la gente decía que se sabía el Nuevo Testamento de memoria, sin traer ningún tipo de animadversión ni nada que diga nada en contra del carácter y de la personalidad del hermano que ya descansa, Lucas Villa. Qué bueno que, si es verdad que se lo sabía, qué bueno que se sabía el Nuevo Testamento de memoria. Pero ese conocimiento no significa conocer a Dios. Es ese conocimiento intelectual de lo que la Biblia dice. Nosotros podemos sabernos todas las doctrinas y ser capaces de defender lo que creemos sin la Biblia en la mano y citar la Biblia al revés del derecho, y eso no indica que conocemos a Dios. Eso significa que tenemos información biográfica de Dios, o eso significa que tenemos información intelectual de Dios, pero eso no indica un conocimiento experiencial, una relación con Dios. Cuando nosotros tenemos solamente conocimiento experiencial, cuando tenemos solamente conocimiento intelectual y no experiencial, lo que ocurre con nosotros es que nos llenamos de orgullo
y tendemos a pensar que somos mejores que los demás. Somos más santos que los demás. Tenemos una mejor conexión que los demás porque tenemos mucho conocimiento y podemos citar experiencias y podemos citar asuntos personales. No, eso no es conocer a Dios, eso es tener mucha información de Dios. Y la información se puede conseguir con simple leer. El conocimiento intelectual produce hipocresía. Y si ustedes quieren definir lo que es hipocresía, ustedes pueden tener cantidad increíble de definiciones, pero una muy sencilla. Un hipócrita es alguien que finge lo que no es. Finge lo que no es. El cristiano hipócrita se preocupa por la apariencia de sus actos para dar la idea de que es muy santo, como los fariseos, que es mejor que cualquier otra persona. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que cuando esas personas que se creen mejores que los demás se encuentran en el ambiente apropiado, ahí sale su verdadero yo. Porque la transformación que produce un conocimiento experiencial de Dios comienza dentro, no afuera. La información que produce un conocimiento solo intelectual comienza afuera. Donde me ves, yo soy el fiscal, el fiscalizador, el que siempre está fiscalizando la conducta de los demás, lo que come, lo que no come, lo que se viste, lo que no se viste, lo que dice o lo que no dice, dónde va, de dónde viene, está fiscalizando siempre. El hermano fiscal es aquel que siempre tiene una palabra de reprensión contra todo el que con quien se encuentra, el pastor, el que no es pastor, el anciano, el director de escuela sabática, el que no es director de escuela sabática, la visita que acaba de llegar, o el hermano que tiene mucho tiempo en la iglesia, el que se enferma, el que no se enferma. Esa persona fiscaliza a todo el mundo porque tiene solo un conocimiento intelectual, no tiene un conocimiento experiencial, no hay una relación con Dios, no ha cambiado su carácter, lo ha camuflado. Es diferente. Pero en el ambiente apropiado sale el verdadero carácter. Sale lo que está allá adentro en el corazón, dolor, rencor, deseo de acusar. Es increíble. Me he encontrado con algunas personas y creo que he repetido esta experiencia antes. Ustedes saben, trabajo como capellán en el hospital. Tengo que ver pacientes todos los días. No, todos los días no. Sábado y domingo no. Pero lunes a viernes. Y algunos pacientes cristianos asumen, creen, dicen que Dios le mandó la enfermedad. Sí, increíblemente, como les parezca, algunas personas dicen que Dios le mandó la enfermedad. A veces los adventistas también decimos eso, lo decimos a veces no en forma directa, pero lo sugerimos diciendo lo siguiente: algo quiere Dios enseñarte, que estás pasando por eso. Wow, qué cruel. ¿Usted se imagina que usted está en su casa o en el hospital con un dolor de páncreas? Hay varios dolores que dicen que son, que casi pasan el umbral del dolor. Todos los seres humanos tenemos como un nivel de dolor que no soportamos. Mientras el dolor está debajo de ese nivel, podemos tomar pastillas analgésicas o alguna cosa y nos ayuda a soportar. Pero cuando se pasa ese umbral, ya que ni la morfina funciona, oiga, la gente pierde el sentido de la razón, el sentido de querer seguir viviendo. No soportamos esos dolores cuando pasan nuestra capacidad de soportar. Y usted se imagina que venga yo, el miembro de la iglesia, a visitar a un hermano o hermana
que está sufriendo intensamente por un dolor de esa calidad. Y vengo yo, que no tengo ningún dolor, que no tengo ningún problema, que comí bien antes de salir de mi casa a visitar al enfermo o la enferma, que está todo funcionando normal, bonito conmigo, y vengo a hacer mi obra misionera, a visitar allá en el hospital o en la casa, y le digo a esa persona que está sufriendo intensamente, algo te está enseñando Dios. Eso no es un acto de crueldad de nuestra parte. Y no solamente un acto de crueldad. Estamos acusando a Dios de que está produciendo ese sufrimiento increíble contra ese hermano o hermana. Y ese hermano o hermana que está postrado en la cama con ese dolor, me ve a mí con mi corbata. ¿Tengo corbata? Así sí tengo acá. Todo muy bien, ¿no? O ve a la hermana bien peinadita, con o sin maquillaje, bonita, ahí parada enfrente, que no tiene ese dolor, que no está sufriendo de esa manera. Ah, entonces a ti no te manda Dios dolor así. Tú eres, wow, qué feliz. ¿Qué información estamos dando de Dios? Estamos nosotros diciendo que conocemos a Dios, o el Dios que conocemos es uno creado a nuestra propia imagen. Hermanos, es al revés. En la Biblia dice, en el capítulo 1 de Génesis, verso 27, creo, y Dios creó al hombre a su imagen. Pero a medida que el pecado va avanzando en el planeta, entonces nosotros ya con una naturaleza descompuesta completamente, una naturaleza que casi pierde la imagen de Dios, entonces comenzamos a crearnos a Dios a nuestra propia imagen. Eso es terrible, porque nos creamos unos dioses que son increíblemente, wow. ¿Quién quiere tener relación con un Dios de eso que alguna gente se crea? No, y lo peor del caso es que tratamos de imponerle esos dioses a los demás. Ese no es el Dios de la Biblia. Ese no es el Dios que Jesús dice que conocer a ese es la razón de obtener la vida eterna. La vida eterna depende de que conozcamos al único Dios verdadero. ¿Es el único Dios que tú conoces real o es uno que tú te inventaste, que sirve a tus propósitos de ser señalador, de ser condenador, de aprovechar las circunstancias terribles que nos encontramos en la vida para achacar a Dios que la tiene contigo? O el Dios que usted conoce es el Dios que se da cuenta que la humanidad cae en pecado desde el mismo comienzo de la historia. Adán y Eva fallan, pecan, se dan cuenta que metieron la pata, para usar otra frase nuestra, ¿verdad? Dominicana. Metieron la pata y se esconden. ¿Y qué hace el Dios de la Biblia? El Dios que Jesucristo quiere que nosotros conozcamos. ¿Qué hace? Podemos preguntar primero, ¿qué hace el Dios que nosotros nos creamos? El Dios que nosotros nos inventamos va y busca a Adán y Eva. Ajá, los agarré escondidos, ¿verdad? Lo agarré camán. Sí, ¿por qué se están escondiendo? Metieron la pata, ¿verdad? Yo dije, yo metí la pata. Y ustedes sabían lo que yo les dije, ¿verdad? Que va a ocurrir. Así que, hazme el favor, Gabriel, consígueme la escopeta. Le voy a meter 2 tiros a Eva porque acaba de... Sorry. Perdón, es que quiero quitarles un poco la atención. Eva y Adán pecan y Dios viene. ¡Ey, ¿dónde están? Y aquellos se encuentran descubiertos, ya se dan cuenta que no tienen más razón para estar tratando de esconderse, no tienen para dónde correr, y entonces salen, no nos escondimos, tenemos miedo porque viniste. Miedo. Fíjense, después que pecaron, se crearon un Dios que les infundía miedo. No el Dios que ellos estaban acostumbrados a relacionarse antes del pecado. Ellos quieren que Dios cambió, lo que cambiaron fueron ellos.
Ese es el mismo Dios que viene, el que vino el día anterior del pecado, es el mismo que vuelve ahora después que pecaron. Y viene a buscarlos, ¿para qué, mis queridos? Para perdonarlos, para enseñarles que hay un plan, para resolverles el problema. ¿Qué Dios tenemos nosotros en la iglesia cuando un hermano falla? El mismo que apareció allá en el Edén, que va y busca a Adán y Eva para resolverles el problema, o nos aparecemos con un Dios que viene para destruirlo, para hacerlo pasar vergüenza, para eliminarlos de la comunión. ¿A qué Dios conoce usted? ¿A ese o al del Edén? Y Adán y Eva dicen, ay, oímos tu voz, me dio miedo, que estábamos desnudos. ¿Quién le dijo que estaba desnudo? ¿Comieron del árbol? Oye, qué pregunta, que si comieron del árbol, Dios sabía que habían comido. Dios sabía que habían desobedecido. Para Dios no era una sorpresa. Él no viene a enterarse ahora de que hubo, no, él sabía. Y viene a resolver el problema. Viene a decirles que había un plan trazado. ¿Quién sabe cuántos miles de años antes de la creación? Había un plan para resolver el problema del pecado y para resolver el problema de la separación que produce el pecado entre nosotros y Dios, como dice en Isaías capítulo 59. Pecado produce separación, es cierto. La paga del pecado es muerte, es cierto. Pero pocas veces nosotros citamos, pero la dádiva de Dios. Ese es el Dios que Jesús quiere que conozcamos y que necesitamos conocer. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Cuando usted salga esta tarde a evangelizar a alguien, o a predicarle a alguien, a dar un estudio bíblico, o a reprender a alguien, que a veces no decimos esa parte, pero también vamos a reprender. Sí, hay gente que se porta mal. Pero ¿qué es el tipo de reprensión que le llevamos? Mira, hijo, mira, hija. Parece que te estás alejando de Dios. Por la razón que sea, Dios te está esperando. No para romperte los huesos, sino para perdonarte y aceptarte de nuevo y para recibirte. ¿Recuerdan el caso del hijo pródigo? Creo que, de paso, esta semana hemos estado estudiando un poco en cuanto a Dios en la lección de escuela sabática. Y quiero decirle, yo por poco cambio el tema. Recuerden que hace como 2 meses estamos tratando de que iba a estar con ustedes hoy, 31 de octubre. Y desde ese tiempo estaba pensando, Dios, ¿de qué le hablo a los hermanos allá en la iglesia de Betania? Y entonces pensé en hablarles de esto, de conocer a Dios, porque es relevante. Estuve tentado a hablarles del COVID, pero ya del COVID estamos un poco atiborrados, ¿verdad? Demasiado COVID por todas partes. ¿De qué? ¿Qué sería importante para los hermanos? Y bueno, lo que es importante para mí, conocer a Dios. Y pensé hablarles de eso, pero cuando vi la lección, pero vamos a hablar de lo mismo que la lección trae. Bueno, a lo mejor conviene, porque yo elegí primero, antes que sabía que la lección. Y bueno, ese Dios, ¿cuál es el suyo? ¿El que Jesús quiere que conozca o uno que usted se inventó? Uno que manda fuego, uno que nos da una segunda oportunidad, uno que está ansioso esperando que usted cometa un error. Ajá, se equivocó, se perdió, uno menos. Ese no es el verdadero Dios. El verdadero Dios es el que dice, uno más para mi reino. Uno más que fue rescatado. Uno más que estaba apresado, pero que he logrado romper las ataduras de impiedad y lo traigo con bondad, con amor, con comprensión. Ay, mis queridos, ya vamos terminando, ¿verdad? ¿Qué hora es? ¿10:25? 11:25. Oh, pero ¿y a qué hora comenzamos? Sí, comenzamos temprano, muy temprano. Sí, ya se me están durmiendo. Perdónenme, es que este tema me apasiona. Estamos atentos, gloria a Dios por ese tema. Miren, mis queridos, hay algo más que yo quiero decirles en cuanto a
a la relación de nosotros y Dios. Ustedes saben que Dios hizo al hombre perfecto, ¿verdad? Así lo dice en Eclesiastés, capítulo 7, verso 29, Dios nos hizo perfectos. La evolución enseña al revés. Por eso toda la información que ustedes obtienen a través de la evolución, de la teoría de la evolución, de que el hombre vino del batracio o de quién sabe qué inmundo horrible animal y que con millones de años se fue convirtiendo en otro ser un poquito más diferenciado, en un ser un poquito más complejo, a medida que las células se fueron diferenciando y se fueron modificando, hasta que finalmente aparece el hombre, que era, quién sabe, ustedes saben de esas cosas terribles que dicen. Y a medida que el tiempo pasa, según la evolución, el hombre se va convirtiendo en un ser más inteligente, más capacitado, desarrolla más habilidades y va como evolucionando, va caminando hacia la perfección. Eso es lo que enseña la evolución. Y eso es lo que enseña también la cosmovisión moderna del humanismo secular. La cosmovisión moderna del humanismo secular pretende que la aplicación de la ciencia y de la tecnología es útil para mejorar la condición humana. Eso enseña la cosmovisión moderna del humanismo. A veces los adventistas somos medio humanistas. Y miren, yo a veces estoy tentado a ¿cómo se llama? A apreciar en algo a la filosofía del humanismo. No creen que es tan mala. Puedo decirle yo en este momento que la filosofía humanista tiene muchos aspectos buenos. Sí. No se asombren. Por ejemplo, uno de ellos, de los aspectos buenos del humanismo, es que propone la separación entre la iglesia y el Estado. Esa es una teoría humanista. Eso es parte de los conceptos del humanismo, que la iglesia y el Estado estén separados. ¿Y qué adventista no cree eso? Esa es una de nuestras banderas evangelísticas, que haya separación entre iglesia y el Estado. Sin embargo, ustedes encuentran algunos adventistas queriendo que se obligue a que en las escuelas públicas se ore y se enseñe Biblia. Miles de adventistas creen que eso debe ser así. Pero si nosotros nos abocamos a esa idea, estaríamos, por el otro lado, renunciando al concepto de separación entre iglesia y Estado, porque la educación es una responsabilidad del Estado. Cuidado. Ayer alguien trajo a colación un asunto nuevo que quiere ocurrir en las escuelas públicas en la República Dominicana relacionado con la introducción del espiritismo. El espiritismo como una religión no debe entrar tampoco en las escuelas por lo de separación entre iglesia y Estado. Aunque sea la iglesia del diablo, bueno, una iglesia no debe penetrar a las escuelas. Eso en sí, ya solamente eso debería ser un argumento suficiente para exigir al gobierno que no introduzca esas ideas, porque eso parece religión. Espiritismo sí, pero todavía religión. Y nosotros estamos de acuerdo en una separación entre iglesia y Estado. ¿Por qué le traigo eso del humanismo? Ya cerrando el tema de conocer a Dios. Porque hay muchas ideas humanistas que en sí mismas no son malas, pero parte de un supuesto equivocado. Parten de una cosmovisión que no está relacionada con la idea de que Dios es central, debe ser central, no solamente en el universo, sino en la vida de todo ser humano.
La cosmovisión humanista elimina a Dios del espectro de nuestras experiencias. Pero por otro lado, cuando nosotros nos creamos a un Dios a nuestra propia imagen, ese Dios es terrible, tan terrible como el humanismo. ¿Se dan cuenta? Es tan terrible como el ateísmo. No se sabe quién es peor. Si un ateo o un cristiano que se ha fabricado su propio Dios. ¿Se dan cuenta, mis queridos? No se sabe qué es peor. ¿Qué les dije? Es un cristiano. ¿Qué es peor? Si un ateo o un cristiano. ¿Que hace qué cosa? Que ha creado su propio Dios. Que se ha fabricado su propio Dios. Y algunos adventistas entran en esa cualificación. Se han fabricado sus propios dioses. Y son dioses irascibles. Son dioses terribles. Son dioses cuya única característica es que son fuego consumidor. Pero eso no son el Dios que apareció en el Edén. No es el Dios que le apareció a Abraham. Ni es el Dios que apareció en la cruz. Nosotros preferiríamos llevar a la cruz a toda la humanidad. Pero el Dios de la Biblia, Él fue el que vino a la cruz. Él fue el que dio su vida. Él fue el que murió para pagar mi deuda. Él fue el que inició el proceso de recuperación. Él fue el que creó todas las condiciones para restaurar la comunicación. Él fue el que hizo todo, se dio a conocer a través de la naturaleza, a través de la Biblia, a través de las experiencias, a través de la ciencia, a través de la cruz, a través de lo que sea, para que nosotros entremos en una relación no tangencial como la que tienen muchas personas, sino una relación sincera, honesta, cabal, profunda, salvífica. Tenemos que conocer a Dios. Yo tengo que conocer a Dios. Al Dios que Jesús propone. Al Dios que quiso conocer Felipe y no se daba cuenta él. Tenía un concepto tan equivocado que no se daba cuenta que estaba al frente. Y Jesús le dijo, ¿cómo es eso, Felipe? Tanto tiempo que estoy contigo y todavía no me conoces. Tanto tiempo en la iglesia adventista y todavía no conoces a Dios. Tanto tiempo. Que Dios nos permita conocerlo. Porque en eso está la vida eterna. Que Dios les bendiga. Amén, amén. Muchas gracias, Pastor Ernesto Sánchez. Creo que esta no va a ser la primera vez que usted va a estar con nosotros, de mi parte, esperando de que nosotros, pues, en esta hagamos reflexión y que cada día podamos pedirle al Señor que tengamos un encuentro especial con Él, que podamos conocerle y que nosotros empecemos a disfrutar la vida eterna aquí en esta tierra, conociendo a Jesucristo. Vamos a dar paso entonces a Miguel para que anuncie el himno a continuación. Ok. Para continuar, el himno va a ser nuestro himno. Va a tener un especial. Nos visita Antonio Ramírez. Con él por primera vez, un amigo de ella por siempre, y él va a tener dos partes especiales por hoy. Porque queremos seguir dando a este muchacho que realmente dio un talento maravilloso en lo que hay que ver la poesía. Y yo digo, porque tengo base fundamental. Una vez nos fuimos a Por Plata, de fin de semana, andaba con otro, y ese muchacho tremendo. El Señor solamente que Antonio Ramírez, nosotros, nos va a tener dos especiales. Buenos días y feliz sábado. Me dicen si se escucha bien, porque a veces tengo problemas con el audio. Se escucha bien, Ramírez, se escucha bien. Ya yo estaba preguntando, ¿quién es de Antonio? Ya iba a decir, ¿quién lo invitó? Pero qué bueno que lo tenemos Se aquí. escucha bien, normal, ahí sin problema. Se escucha bien, perfecto. Se escucha bien. Bueno, pues para la honra y la gloria de Dios y un feliz sábado para cada uno de ustedes. Amén. Amén. De aquel rincón bañado por los fulgores del sol que nuestro cielo triunfante llena,
Desde la florida tierra que entre flore se deslizó mi infancia dulce y serena, envuelto en el recuerdo de mi pasado. Borroso cual lo lejos del horizonte, guardo el extraño ejemplo nunca olvidado del sembrador más raro que hubo en el monte. Aún no sé si era sabio, loco o prudente, aquel hombre que humilde traje vestía, y solo sé que al mirarle todas las gentes con profundo respeto se descubría. Y es que acaso, sujeto severo y noble, a todos te admiraba por lo arrogante, si hasta los leñadores mirando al roble sienten las majestades de los gigantes. Una tarde de otoño subí a la cima y el sembrador mirando miré risueño. Desde que existe el hombre sobre la tierra, nunca se ha trabajado con tanto empeño. Quise saber curioso lo que el demente sembraba. En la montaña sola y bravía, el infeliz oyóme benignamente y me dijo con hondas melancolías: siembro robles, pinos y sicomoros. Quiero llenar de frondas estas laderas. Quiero que otros disfruten de los tesoros que darán estas plantas cuando yo muera. ¿Y por qué tanto afán en la jornada sin buscar recompensa? Dije, y el loco murmurando con los brazos sobrelazados: ¿acaso imagina que me equivoco? ¿Acaso por ser niño te asombra tanto el soberano impulso que mi alma enciende? Por los que no trabajan, trabajo y lucho. Si el mundo no lo sabe, Dios me comprende. Hoy es el egoísmo torpe y maestro, a quien rendimos cultos de varios modos. Si rogamos, solo pedimos el pan nuestro, nunca al cielo pedimos pan para todos. Y en la propia miseria, los ojos fijos, buscamos las riquezas que nos convienen y todo lo arrastramos por nuestros hijos. ¿Es que acaso los demás padres hijos no tienen? Vivimos siendo hermanos solo de nombre, pero en la guerra brutales con sed de robo siempre hay un fratricidio dentro del hombre, y el hombre para el hombre siempre es un lobo. Por eso, cuando al mundo triste contemplo, yo me afano y me impongo rudas tareas, y sé que vale mucho mi noble ejemplo, aunque pobre y humilde parezca y sea. Hay que luchar por todos los que no luchan. Hay que pedir por todos los que no imploran. Hay que hacer que nos oigan lo que no escuchan. Y hay que llorar por todos los que no lloran. Hay que ser cual abeja que en la jormena fabrican para todos dulce panales. Y hay que ser como el agua que va serena, brindando al mundo entero frescos raudales. Hay que imitar el viento que siembra flores, lo mismo en las montañas que en las llanuras. Y hay que vivir la vida sembrando amores y el alma y la vista siempre en la altura. Así dijo el loco, y por la peña del monte siguió trepando, y perdiéndose entre las sombras, aún repetía: hay que vivir sembrando, siempre sembrando. Amén. Amén. Muy bien. Amén. Vamos a darle oro para terminar ahí. Entonces, Rincón, vamos a tener otra poesía entonces, ok. O un otra. Y con esto otra cerramos. Sí, otra. Vamos con cerramos. A recitarle, vamos a recitarle un salmo. ¿Se escucha bien? El mío, el audio. Sí, se escucha muy bien. Adelante. Ah, ok. Bueno. Vamos a recitarle un salmo. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en el lugar de su santidad? Limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a la vanidad, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los
se frizó la participación del hermano. Rincón, entonces vamos a pedirle al pastor Sánchez que tenga una oración o cantamos el himno 184 otra vez antes de finalizar. No se oye, Miguel. Ustedes deciden cómo quieran hacer. Creo que el himno para finalizar a Cristo, 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 algo así. No recuerdo. 181 era. ¿Cuál es ese? 181, el que estaba en el programa. 184 era. Nunca te rindas. Ese era para comenzar. Para comenzar. Sí. Para finalizar. No. ¿Cuál usted dice, pastor? Dígame, vale, yo aquí lo buscamos. Cristo, Cristo. Samuel lo tiene ahí. Samuel, el himno para finalizar. ¿Cuál es? ¿Lo encontraste? 181, ¿no era? Sí, a ver, ¿cómo dice el 181? 181 es una esperanza. Ese mismo. Ese mismo. Bueno, pues lo ponemos y... Oramos juntos. Dios nuestro, no te desesperes. Fallamos tantas veces y tú lo has intentado tantas veces. Sigue intentando, Señor, no nos abandones. Vamos poco a poco. No tenemos fuerzas. Tú prometes darnos fuerzas. Fallamos de nuevo. Te pedimos perdón y tú nos perdonas. Gracias que no se agota la gracia. Sí, es cierto. Hay un día que ya no habrá más oportunidad. Antes que llegue ese día, déjanos conocerte. A ti, el único Dios verdadero. Destruye nuestros propios dioses.
elimínalos de nuestra existencia y restaura una perfecta y verdadera relación contigo. No solamente porque de eso depende la vida eterna, sino porque nosotros somos tus criaturas. Se perdió la relación, tú has hecho todo para que se restaure. Termina tu obra en nosotros, Dios. Termínala. Bendice a cada miembro de la iglesia de este grupo, Bendice, Señor. a sus familiares. Permite que antes que se cierre la puerta de la gracia, todos hayamos entrado a una verdadera, completa, productiva, feliz relación contigo. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.